Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con la examinación de los 12 trabajos de Hércules de la cultura griega. Todas las creencias en verdad son una sola, nada más diferenciada por las diferentes mentalidades de cada raza que idearon particularmente cada uno de ellos sus propios mitos, más bien su propio sentido oculto para una propiedad de guardarlos para ellos mismos y conocerlas. Y así eso de alguna manera coadyuvó a la voluntad de Dios para el esfuerzo de los hombres inclinados a una búsqueda de la verdad, a un trabajo. Esa es la evolución espiritual, el despertar hacia el verdadero sentido impreso en la cripticidad de estas alegorías, metaforías y simbolismos y figurancias espirituales. Todas las religiones en verdad son una sola y no son literales, son material didáctico, cósmico, divino. Los 12 trabajos de Hércules, continuación sobre las manzanas de las Hespérides. Recoger las manzanas de las Hespérides es apropiarse de las revelaciones escritas en los relatos místicos, bases, no en religión, sino en su basamento oculto o criptificado al alcance de quienes reflexionan y profundizan para así lograr la iluminación progresiva. Son 3 niveles de conciencia: la del mundo, la mediana en proceso y la espiritual, la de la revelación, la de la inspiración, la de la intuición, de la voz del alma. El alma es el reflejo de Dios que da posibilidad a que la vida suceda, se dé. Quieto y asió prisionero en el altar, atado a sus 4 esquinas por un año entero. Es un límite de tiempo, es un periodo necesario para que él pudiera avanzar y reconocer que debía de buscar nuevas luces. Entonces, con la fuerza que es la fuerza de todos los hijos de Dios, los hijos de Dios tienen diferente fuerza de voluntad que los hombres mundanos o materiales, o las mayorías son hijos especiales que su inquietud interna dada por evolución herencial de sus antepasados es encontrar el origen y las respuestas. Rompió sus ataduras, asió al falso maestro que había parecido ser tan sabio. A los religiosos, sus ministros dirigentes les parecen sabios, y es que están aprendiendo. Por eso los admiran y los siguen. Y lo ató al altar en su lugar. No le dijo nada, pero le dejó allí para aprender, para que aprendiera lo que Hércules, o sea Jesús, Krishna, iba a hacer.
Continuamos. El vigilante maestro desde lejos advirtió el momento de la liberación. El alma advirtió el momento del cambio, de la toma de esa decisión tan importante que es la de buscar ya individualmente. Hércules empezó a buscar por sí mismo, o sea, ya no necesitó alimentación de polluelos, sino que cobró alas y empezó a practicar para volar con sus propias alas, aún más alto. Perdón. Y volviéndose el alma hacia Nereo, la intuición, la conciencia, le dijo: la tercera gran prueba ha pasado. Tú le enseñaste cómo encontrar la salida y a su debido tiempo él supo encontrarla. Que siga adelante en el sendero y aprenda el secreto del éxito. ¿Cuál es el secreto del éxito? El secreto del éxito es persistir, es la perseverancia, es que se tiene que continuar adelante siempre sin cejar. Éxito viene de exit, salida. Aleccionado y sin embargo con un alivio lleno de interrogantes, aleccionado había aprendido la lección de los ministros, de que ellos llegan a un límite y allí se detienen, pues los ministros religiosos están dentro de un entorno delimitado por un criterio cerrado que se niega a brincar hacia las percepciones de otros criterios. Y sin embargo, con un alivio lleno de interrogantes, se hacía todavía muchas preguntas. O sea, le faltaba aún saber más. Hércules continuó con su búsqueda y recorrió mucho camino. El año que pasó inclinado en el altar le había enseñado mucho. Retornó con mayor sabiduría a la senda. Le enseñó la humildad. Se sometió a alguien aún sin confiar en él, y así tomó fuerza de voluntad que le dio nuevas virtudes. Retornó con mayor sabiduría a su senda. En las religiones se aprende, sí se aprende, pero esos conocimientos son delimitados a los criterios específicos de cada secta en particular. Son secciones con diferentes interpretaciones y diferentes conductas. Aprendió observó. Eso le sería benéfico. Repentinamente detuvo sus pasos, un grito de profundo dolor hirió sus oídos. Algunos buitres dando vueltas sobre una roca distante llamaron
su atención. Entonces nuevamente se oyó el grito. Se preguntó él, ¿debía él proseguir su camino o debía buscar aquel que parecía estar en necesidad y así retrasar sus pasos? Reflexionó sobre el problema. Hay que recordar aquí que todos los enunciados de creencia tienen aspectos paralelos. Recordamos aquí el herido del camino que nos presenta el Nuevo Testamento, el herido donde pasó un publicano, pasó un cobrador de impuestos y lo vio tirado en el camino y no se detuvo a compadecerse de él. Veamos si está grabando esta cosa. Ay, sí. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo espiritual, nada más que lo tenemos de otra forma. Como les he dicho, todas las creencias son una sola. El que se detuvo en el camino por amor se compadeció del herido que estaba tirado y hizo a un lado sus afanes, sus quehaceres por dedicarse al que le necesitaba. Aquí vemos el mismito ejemplo. Repetidamente detuvo sus pasos, un grito de profundo dolor hirió sus oídos. Algunos buitres dando vueltas sobre una roca distante llamaron su atención. Entonces nuevamente se oyó el grito. ¿Debía él proseguir su camino o debía buscar a aquel que parecía estar en necesidad y así retrasar sus pasos? Reflexionó sobre el problema de la demora. Un año se había perdido ya. No había avanzado lo suficiente a causa de fallas y de errores, y aún se debía de entretener más. Eso se lo planteó Hércules, Jesucristo, y sintió la necesidad de apresurarse y olvidarse del dolor ajeno. Otra vez se oyó un grito rasgar los aires y Hércules con pasos rápidos se apresuró a ir en ayuda de su hermano. Encontró a Prometeo. Promete ir a los caminos de Dios, pero está herido a causa de sus errores. La humanidad está herida a causa de sus errores y por robar el fuego del cielo. Robar el fuego del cielo es hacer cosas indebidas que afrentan al Dios Padre, como el uso de los malditos automóviles, que son los que mayormente están acabando con el planeta, con la contaminación que vierte por sus 1000 costados. Gases de radiador, gases de batería, gases de desintegración de su pintura y su pintado, su elaboración, los gases de la fundición, los gases del pavimento, que se necesita una carpeta para ellos trasladarse, gases del compartimiento de los frenos, gases de la gasolina,
gases del frenado, del asbesto, de las balatas, del clutch, gases del aceite del motor, calentamiento del motor. Los automóviles son los mayormente involucrados en el calentamiento global, pues cada uno es una estufa que además humea y además despide olores. Entonces, eso es un error del mundo, el no prever, el no concientizarse, y que es más importante la vida, la existencia en sí, que las comodidades que estos objetos dan. Ellos acabarán con este mundo, pues no es uno, no son dos, no son 1000, no son 1.000.000, son trillones de automóviles que, sumado su calor, forman una inmensa tronera, la cual está recalentando arriba, en medio y abajo el magma, y se producen convulsiones de calóricas, y contracciones y expansiones que causan los terremotos y las fracturas y los hoyos, y eso altera el clima, desestabilizando el vapor que forma las nubes, calentando a su vez el mar inusualmente, y perturbando todo el entorno en el que vivimos milagrosamente. Entonces, ese es Prometeo, la mentalidad que pone a disposición de los hombres artefactos riesgosos y perjudiciales, y los gobernantes mundiales son la base dirigente que solapa esas prácticas, pues los gobernantes mundiales en verdad no son entes espirituales, sino son entes materialistas que van buscando el desarrollo, los desarrollos económicos, sociales y industriales. Entonces, ellos no van de acuerdo con la conciencia, no van de acuerdo con la razón, sino el pensar egoístamente en su momento y en el momento de los civiles, los cuales adulado con estas artificialidades, prefieren desviar su intuición, su voz interior que les demarca como seres divinos que somos, lo que no está permitido, lo que no es debido. Si otro lo hace, yo lo hago. Si mis dirigentes religiosos o políticos lo permiten, es que es legal, es permitido, pero hay que tener en cuenta la decisión propia, albedraica de cada uno, que debe de tomar sus elecciones y no dejarse arrastrar. Eso es involución, eso es destrucción, no es edificación. Prometeo encadenado al mundo, encadenado a la materialidad, a una roca. La roca es el cosmos, la realidad, sufriendo horribles agonías de dolor causado por los buitres que picoteaban su hígado.
que le llevaban hacia la destrucción biológica y inteligible, y que lo hacían sufrir en enfermedades del mismo inventado progreso. El progreso es una agregación, es una desviación desde lo natural hacia las aspiraciones espaciales sin límites. Pero el espacio, el infinito, tiene un término establecido y es pequeño, causado por los buitres. Los buitres son los que deshacen su organismo que se va pudriendo, que picoteaban su hígado, su reflexión, sus instintos más internos, sanguíneos, para matarle poco a poco, matándolo así, poco a poco. Él rompió la cadena que le sujetaba y liberó a Prometeo. Él romperá en el futuro, el Mesías que vendrá, romperá esa cadena de la humanidad apegada al fuego. El fuego son los vehículos de combustión, el fuego son las fábricas, el fuego es este que tenemos, el calentamiento global, y eso le está matando. Persiguiendo a los buitres, a los causantes de esa disgregación, a la materialidad y sus representantes aún infiltrados entre las clases de educación espiritual que debía ser y no existe, ya que los religiosos aún están inclinados y siguen ese progreso, que no es progreso sino retroceso. Es progreso para unos, progreso monetario y económico de poder, pero es retroceso para la misma vida. Dios, hasta su distante guarida y cuidando del hombre enfermo hasta que se hubo recuperado de sus heridas, Jesucristo se compadeció de la humanidad y por eso se sacrificó, hizo un intento de sacrificio, y con su sacrificio le dio una sanación en sus heridas. No quiere decir que le libró de la muerte, le purificó, le lavó sus llagas, le reconstituyó. Ese es el bautismo, pero no es el bautismo con agua de río o agua de charco o agua potable. El bautismo es triple: purificación del pensar en la mente, purificación interno del corazón y eflusión del alma, y purificación del cuerpo en los sentidos, purificados para un nuevo ser, un cambio, un antes y un después, lleno de posibilidades para lograr la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, con mucha pérdida de tiempo, nuevamente comenzó a ponerse en el camino. Dejó de estudiar por dedicarse a compadecerse de la humanidad en el sacrificio que haría en el futuro. Aquí está relatado en Hércules. Los relatos que fueron leídos por los espiritualistas en el cielo, ellos pudieron leer. Su propia alma hizo eco de lo que las estrellas hacen intuir, y ellos conocieron en detalle la vida interna del Hijo de Dios.
El maestro, mirando desde lejos, habló a su aspirante a discípulo. El alma siempre mira distante, pues es Dios mismo, y se va acercando conforme el ser va avanzando en la superación de trascender. Estas claras palabras, las primeras palabras que le decían desde el que emprendió la búsqueda, el despertar, la búsqueda de la verdad verdadera, de la verdad. La cuarta etapa en el camino hacia el árbol sagrado ha pasado. No ha habido retraso, aunque así pareciera, porque el compadecerse de la humanidad sufriente no lo hizo detenerse, sino que el tiempo se acopló y no hubo retraso. Avanzó muchísimo con ese acto de compasión y de amor. El amor es lo más importante. La regla del sendero elegido que apresura todos los éxitos es la del amor. El amor por la tierra, el amor por el cosmos, el amor por las aguas. No hay amor cuando se están vertiendo los drenajes de nuestras casas y de las fábricas hacia el mar. Eso no es amor. No se está amando los organismos y vivientes que allí viven y que nos alimentan. Alimentándonos nosotros del fruto de esa alimentación abominable de las fábricas, del lavado de los carros. Esas aguas van ahí, esos residuos finalmente van a ir a dar al mar y acabarán con el equilibrio de el agua del mar, de su alcalinidad. Entonces las lluvias que se forman a través del vapor del mar desestabilizarán las plantas y las cosechas. He allí el declive hacia el que vamos. Nuevas plagas abundantes aparecen, y es por la debilidad de esas mismas plantas y del calor sostenido. Las plantas están débiles y así son atacadas por las plagas que se multiplican exponencialmente. Perdón. Aprende a vivir. Sé bien lo que tienes que hacer en cada caso. No nada más es buscar la verdad. La vida no se puede quedar al margen de la búsqueda del avance. Tiene que ir paralelo con todo lo que involucra y incumbe. Aquel que preside la Cámara del Concilio del Señor observó, él ha cumplido bien, que continúe con las pruebas, Gobernantes mundiales, les suplico que dimitan sus autoridades hacia hombres en verdad capaces y hombres humildes del Tíbet, de China, de Japón, de India, hombres que pueden conducir en los caminos de la naturalidad cíclica perfecta a la humanidad y el destino de este mundo, que no es solo esto, sino que será maravilloso. Les envío un abrazo a todos ustedes y buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con la examinación de los 12 trabajos de Hércules de la cultura griega. Todas las creencias en verdad son una sola, nada más diferenciada por las diferentes mentalidades de cada raza que idearon
particularmente cada uno de ellos sus propios mitos, más bien su propio sentido oculto, para una propiedad de guardarlos para ellos mismos y conocerlas. Y así eso de alguna manera coadyuvó a la voluntad de Dios para el esfuerzo de los hombres inclinados a una búsqueda de la verdad, a un trabajo. Esa es la evolución espiritual, el despertar hacia el verdadero sentido impreso en la cripticidad de estas alegorías, metaforías y simbolismos y figurancias espirituales. Todas las religiones en verdad son una sola y no son literales, son material didáctico, cósmico, divino. Los 12 trabajos de Hércules, continuación sobre las manzanas de las Hespérides. Recoger las manzanas de las Hespérides es apropiarse de las revelaciones inscritas en los relatos místicos, bases, no en religión, sino en su basamento oculto o criptificado al alcance de quienes reflexionan y profundizan para así lograr la iluminación progresiva. Son 3 niveles de conciencia: la del mundo, la mediana en proceso y la espiritual, la de la revelación, la de la inspiración